Vamos a abrir la Biblia en Génesis 15, 7. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Yo soy Jehová. Bueno, no me interesa el papel de víctima. En absoluto me interesa el papel de víctima y menos teniendo la certeza de que todo lo que sucedió en mi vida fue para bien. Todo, absolutamente todo en mi vida fue para bien. Por lo tanto, víctima de nada. Pero creo que decir esto puede ayudar a entender un poco lo que vamos a ver hoy. Como ya dije, yo fui un hijo no deseado. Mi madre simplemente, no sé por qué se le ocurrió contármelo, pero me lo contó. Y me contó que quiso abortarme, pero que los médicos le dijeron: no, mejor no, porque corre peligro tu vida. Y me imagino que habrá pensado también en que corría peligro mi propia vida. Por eso mis padres me tuvieron, decidieron tenerme. Mientras vivíamos en Buenos Aires, ese lugar tan amado por todos, ¿verdad? En la Argentina. Mientras vivíamos en Buenos Aires, mi padre estaba absolutamente, pero absolutamente ausente de mi vida. A no ser cuando nos íbamos de vacaciones, que también estaba ausente, pero al menos tengo algunas fotos en las que estábamos juntos. Luego nos fuimos a vivir a Mar del Plata. Mi padre se jubiló y bueno, va a venir como más tranquilo, ¿no? A partir de ahora, era supuestamente una ciudad más, o es una ciudad más tranquila, pero mi padre siguió ausente. Pero, por ejemplo, en algún momento me acuerdo que tuvieran de las millones de discusiones que tenían mi padre y mi madre. Entonces mi padre, para solucionar el problema que había tenido con mi madre, decidió llevarme, no sé si alguno se acordará, a ver una película, Rambo, los que son de la prehistoria, ¿no? Rambo 1. Otra vez sucedió exactamente lo mismo y me llevó a un circo que, aunque les parezca gracioso, pero era justamente el circo Rodas. Son las únicas dos veces que mi padre se acercó. De alguna manera tengo en la memoria. Decía: me llevó a ver una película al cine y me llevó una vez al circo. Claro, pero era justamente, había tenido un problema con mi madre y para solucionar el problema lo hacía. Mi padre jamás me preguntó nada, jamás me enseñó nada y jamás mostró algún sentimiento, más allá de una vez que se enojó porque yo había venido a cualquier hora, era muy chico y se había enojado. Ese es el único sentimiento que me acuerdo. Hasta que yo tenía 14 años y mi padre ya directamente falleció. Mi casa era un caos absoluto de peleas, así que en ese momento, la verdad, tristemente, por terrible que suene, en ese momento no sentí ningún tipo de ausencia. Falleció, mi pensamiento fue: se terminaron los problemas. O sea que mi padre nunca estuvo ausente, nunca estuvo presente. Y cuando llegaba, físicamente estaba, que llegaba la noche, lo que tenía era eso: peleas con mi madre. Así que, vuelvo a decir, cuando falleció fue como, bueno, se terminó. A partir de los 14 años, esa ausencia ya fue simplemente total. O sea, ya no está ni emocionalmente, ni mentalmente, ni físicamente. Bueno, así es. O sea, yo viví plenamente eso que algunos dicen: mi padre estuvo ausente. Y eso me di cuenta unas décadas después. Para mí era normal, absolutamente normal eso. Así eran todas las familias, hasta que con algunas décadas me di cuenta que eso no era tan normal. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios o con lo que acabamos de leer de yo soy Jehová? ¿O qué tiene que ver con Dios? Bueno, tiene muchísimo que ver. En la primera predicación de esta serie vimos que la Biblia comienza en Génesis 1:1 presentando a Dios como Elohim, el poder sobre los poderes, el Dios sobre todos los dioses. En la segunda predicación de esta serie vimos que años más tarde Dios se reveló a Abraham principalmente como El Shaddai, el Todopoderoso.
De hecho, siglos después, Dios le recuerda a Moisés que su revelación como El Shaddai fue a Abraham. Eso está en Éxodo 6:3. Pero no fue la única revelación que Dios le dio a Abraham. En el versículo que leímos hace un momento, en Génesis 15:7, en la versión Reina Valera 1960, Dios le dice a Abraham: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Jehová. ¿Qué es Jehová? En realidad, en el idioma original, el hebreo, solamente aparecen 4 consonantes, lo que probablemente sería en castellano YHWH. Solo 4 consonantes sin vocales, que muchas veces se lo llama el tetragramatón. ¿Por qué aparecen solo 4 consonantes? Yo soy. Porque una vez que fueron escritas estas historias, fueron escritas en hebreo, y el hebreo de esa época no se escribía con vocales. Se entendía por el contexto de la frase, se entendía porque recordaban qué quería decir, se entendía por la enseñanza boca a boca, pero no tenía vocales. Imagínate el castellano escrito, pero sin las vocales. Pero el contexto, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice, él vino, ¿a qué se está refiriendo? ¿Como él vino o él vino? Bueno, el contexto, algún acento, ¿no? O sea, nos va a ayudar. Pero el contexto ayuda para entender. Lo mismo sucedía con el hebreo, pero sin vocales. Había que saber cómo leer las escrituras. Pero cuando el texto mencionaba este nombre de las 4 letras, solo se mencionaba en ciertos momentos especiales y lugares especiales ese nombre. Entonces alguien lo mencionaba, pero solo en ciertos momentos y en situaciones especiales. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, ciertas personas lo sabían, entonces, por ejemplo, estaban en el templo y leían yo soy y lo mencionaban. El resto de las veces, o directamente no se mencionaba o se sustituía el nombre de las 4 letras con 3 nombres de Dios: Elohim, Hashem y Adonai. Adonai, Elohim y Hashem. O sea, se sustituía ese nombre de las 4 letras y se decía Adonai, otra vez Hashem, otra vez Elohim. Y con el paso del tiempo cada vez se fue considerando que el uso del nombre de las 4 letras debía ser más protegido. Era un nombre sagrado, un nombre santo. Cada vez se consideraba más que era tan sagrado, tan íntimo, que no se pronunciaba livianamente y menos se debía permitir que ese nombre caiga en labios de los paganos. Entonces no se decía. Ya no se pronunciaba en absoluto. Por lo que poco a poco se iba perdiendo el conocimiento de cómo se pronunciaba, hasta que llegó a ser un secreto sagrado de unos pocos. ¿Cómo se pronunciaba? Hasta que pronto quedó como una pronunciación desconocida por completo. Así, en el día de hoy, nadie sabe cómo se pronuncia. ¿Cuántos son nadie? Nadie. Cuando 200 años antes de Cristo se tradujeron las escrituras del hebreo al griego en la famosa Septuaginta, cada vez que aparecía el nombre de las 4 letras, se suplantó con el griego kurios, Señor. Ya no aparecía en el griego las 4 letras, ni Hashem, Adonai, Elohim, sino kurios. Bueno, es un naí-u, kurios, Señor. Por eso es que cuando uno lee una cita del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, como la Septuaginta era la Biblia de Jesús y de los apóstoles, cuando en el Antiguo Testamento aparece el nombre de las 4 letras, siempre en el Nuevo Testamento dice Señor. Siempre. Cuando, vuelvo a decir, uno ve en el Nuevo Testamento una cita del Antiguo Testamento, siempre, ya sea que lo mencione Jesús, ya sea que lo mencionen los apóstoles, siempre, 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 no dice, de verdad, no dice Jehová, ni dice el nombre de las 4 letras, dice Señor.
Luego de Jesús, unos 800 años después de Cristo, en las copias masoréticas de las Escrituras del Antiguo Testamento, donde se le agregaron vocales al texto hebreo del Antiguo Testamento, cada vez que aparecía el nombre de las 4 letras, en vez de agregarle vocales, siempre se le agregaban unos signos para que el lector pudiera suplantar el nombre de las 4 letras con Adonai o Hashem o Elohim, según el caso, siempre. Por eso es que algunos pensaron que había que unir las 4 consonantes con las vocales de esos nombres. Así algunos dicen Jehová, otros dicen Yahvé y otros Yehovi, porque están uniendo las 4 consonantes con las vocales de esos 3 nombres. Pero cuando los judíos nos ven hacer eso, les parece rarísimo. Pero rarísimo, rarísimo. Y algo los judíos de hebreo deben saber, ¿verdad? Esos símbolos no eran para que unamos las 4 consonantes con las vocales, sino para que se suplante el nombre de las 4 letras o por Adonai, o por Hashem, o por Elohim. Así que cuando Dios le habla a Abraham en el versículo que leímos al principio, en Génesis 15:7, en realidad le dice, yo soy... Y hoy en día no sabemos cómo pronunciarlo. Es todo un misterio sagrado. Esta es la razón por la que en ciertas versiones, como la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, dicen así, yo soy el Señor. Mientras que los judíos ahí traducen, yo soy el Eterno. Ahora, ese nombre de las 4 letras, ¿tiene alguna importancia o simplemente es un nombre que debe ser suplantado para que quede en el olvido? Por supuesto que ese nombre tiene muchísima importancia y no debe quedar en el olvido, no debe ser suplantado. Creo que la mejor opción, ya es una opinión, creo que la mejor opción es la de la Biblia textual, que pone el nombre de las 4 letras y uno a eso le puede decir Señor. Se encuentra con el nombre de las 4 letras, no sabe cómo pronunciarlo, pero está el recuerdo, está ahí la señal de un significado, pero como no sabemos cómo pronunciarlo, decimos yo soy el Señor. Vuelvo a decir, por supuesto que este nombre tiene muchísima importancia y no debe quedar suplantado para el olvido. Ahora, ¿qué significado tan importante tiene? ¿Qué es lo que ustedes están pensando diciendo para qué toda esta enseñanza de hebreo, griego, Septuaginta y demás? ¿Qué importancia tiene este nombre? ¿Qué revelación tan importante de Dios contiene este nombre? Lo primero que podemos saber es que el nombre de las 4 letras es la revelación íntima de Dios al hombre. El nombre de las 4 letras fue la revelación de Dios hacia el hombre cuando el hombre vivía en intimidad con Dios, en el paraíso con Dios. Ya era la revelación de Dios al hombre. En Génesis 4:1, Eva dice, por voluntad de, el nombre de las 4 letras ahí, he adquirido varón. Eva, por voluntad de, ya tenían esa revelación, apenas habían salido del huerto y ya conocían ese nombre, ya tenían esa revelación de Dios. Así que vemos que esa revelación de Dios es la revelación de Dios al hombre en intimidad. El hombre en el paraíso, en plena intimidad con Dios, conocía a Dios en la revelación del nombre de las 4 letras. Por esto, cuando Dios le habla a Abraham y se presenta a él como YHWH, no le está diciendo nada nuevo, simplemente está dejando claro que no se trataba de ninguno de los dioses de los paganos. Se le está presentando el Dios que se relacionaba íntimamente con el hombre en el paraíso, cuya presencia íntima se paseaba en el paraíso del Edén. Dios, como vimos el domingo pasado, le dijo a Abraham que por medio de un hijo suyo haría un pueblo. Génesis 17, versículos del 7 al 10.
Después de esto, Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo a Jacob, que luego fue llamado Israel, que tuvo 12 hijos, y de ahí salió el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Siglos después, Israel quedó como un pueblo esclavo de los egipcios, y Dios va a libertar a su pueblo. Por lo que se le aparece a Moisés, habla con Moisés y le dice que tenía que ir a Egipto a libertar a su pueblo. El problema es que Moisés no sabe con quién está hablando. Moisés no tiene claro cuál es el nombre de este Dios que se le está presentando. Vamos a avanzar de Génesis a Éxodo, en el siguiente libro, Éxodo 3, versículo 13. Vuelvo a decir, el pueblo de Dios está esclavo en Egipto. Dios se le presenta a Moisés para que libere a su pueblo de Egipto, pero Moisés está, ¿y quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Moisés está preocupado por identificar este Dios que se le presentó. Y Dios le responde, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. Yo soy, me envío a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel. El nombre de las 4 letras ahí, IHWH, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Esto lo podemos estudiar por el resto de nuestras vidas, este pasaje. Pero como la predicación, tranquilos que no voy a utilizar tanto tiempo, nos queda poco tiempo, vamos a ver solamente algo. Primero prestemos atención a esto. Dios se presenta a Moisés y le dice que Él es el Dios con el nombre de las 4 letras. Versículo 15, así dirás a los hijos de Israel: IHWH, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Pero Dios le había dicho algo antes, en el versículo 14. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y todo esto está completamente unido. Todos coinciden que el nombre de las 4 letras IHWH habla del ser. El ser. Dios es la existencia misma, pero no una existencia que vive encerrada en sí misma, ¿no? Y esto es muy importante. Dios le está diciendo a Moisés que Él es la existencia misma que se manifiesta. Ahora, tenemos un problema. Lo que pasa es que al no tener vocales en hebreo, no se sabe si ese ser está en pasado, está en presente o está en futuro. Según las vocales que le agregues a IHWH, ese nombre está en pasado, ese nombre está en presente, según las vocales, o está en futuro. Yo era, te envía Moisés. Yo soy, o yo seré, te envía Moisés. Por lo que todos coinciden en que está completamente relacionado con la respuesta a Moisés. Moisés le pregunta: si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios le dice, según la Reina Valera 1960, yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Por lo que estaría claro, el nombre IHWH está en presente y significa yo soy. Pues no tan rápido. En realidad tampoco se sabe si esa frase está en pasado, en presente o en futuro. Recuerden que en el hebreo escrito no tenía vocales.
Así que no se sabe si está diciendo yo era, yo soy o yo seré. Yo soy el que era. Así dirás a los hijos de Israel, el que era me envió a vosotros. Dios estuvo presente en el pasado. O yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Dios está en el presente. O yo seré el que seré. Así dirás a los hijos de Israel, el que seré me envió a vosotros. Así lo traducen los judíos. Yo seré, yo soy el que seré. Dios estará presente en algún momento de la historia. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué hacemos? Decimos, yo era, yo soy, yo seré. Nos quedamos cada uno con la versión que más nos gusta. El que quiera piense que el nombre de Dios está en pasado, el que quiera que piense que está en presente y el que quiera que está en futuro. ¿Qué les parece? Sería una absoluta locura. Es impresionante, pero al no tener vocales, simplemente queda la expresión ser, estar. Por eso los traductores judíos, 200 años antes de Cristo, al traducir esto del hebreo al griego, simplemente tradujeron así: yo soy el ser. El ser me envió a ustedes. Ni pasado, ni presente, ni futuro. El ser. Este Dios es la existencia misma, la esencia de todo, la vida eterna en sí, que se manifiesta, que se vuelve presente al hombre, que está plenamente involucrado en la vida del hombre y se revela en sus acciones a través de la vida del hombre. Es Dios siempre presente en la vida de aquellos con los que tiene intimidad. Recordemos, cuando Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, en hebreo usa una expresión más general, Elohim. En otras cosas, en otras situaciones usa la expresión Él, como cuando usamos la expresión Dios. ¿A qué Dios nos estamos refiriendo? Los pueblos podían usar esas expresiones para hablar de Dios, pero YHWH, el nombre de las 4 letras, es el nombre íntimo de Dios con los suyos. Es el nombre de Dios con los suyos en el paraíso, de intimidad. Por eso podemos decir que Dios es YHWH, el Padre siempre presente con sus hijos, siempre, manifestándose, revelándose, dándose a conocer, estando a su favor en su pasado, presente y futuro, siempre. Por eso pedirle ayuda a Dios, normalmente en las Escrituras, se describe como invocar el nombre. ¿Lo han leído? En algún salmo, invocaron el nombre o invocamos tu nombre. Es como si dijeran, Señor, tu mismo nombre asegura que eres el Dios siempre presente con tus hijos. Ven a ayudarnos. Invocamos tu nombre. Ese es tu nombre, ese eres tú, siempre presente. Por eso el Salmo 21 dice que el nombre de Dios te defienda. La seguridad de los hijos de Dios es que su Padre está siempre presente. No se duerme el que los guarda, dice el Salmo 121. Por eso Samuel le dice a Israel en 1 Samuel 12:22, YHWH no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque ha querido haceros pueblo suyo. Porque YHWH ha querido haceros pueblo suyo. O sea, su nombre representa que Dios es el Padre siempre presente. Por lo tanto, está claro que no va a desamparar a su pueblo. YHWH no desamparará a su pueblo. Se llama así, es
el ser que está siempre presente. No desamparará, por su grande nombre, no desamparará a su pueblo. ¿Por qué? Por su grande nombre. Porque el Señor ha querido haceros pueblo suyo. Así el Salmo 106 dice que una vez que Moisés rescató a Israel de Egipto, ellos se rebelaron frente a Dios en el Mar Rojo, pero agregan el verso 8, pero Él los salvó por amor de su nombre. Cuando estás atravesando alguna situación y te has comportado mal y dice, es que yo soy YHWH, yo estoy contigo. Por amor de mi nombre, por lo que yo soy, voy a estar contigo. Siempre estoy ahí para mis hijos. Por eso, a partir de esto, Israel, cada vez que necesitaba la ayuda de Dios, decía, ayúdanos por amor de tu nombre. Eso lo pueden ver, por ejemplo, en el Salmo 79:9 y en Jeremías 14:7. Como leímos en Éxodo 3:15, Dios le dice a Moisés, yo soy YHWH, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Dios estaba diciéndole a Moisés, yo soy el que era, el que es y el que seré. Amo profundamente a mis hijos y por eso me he manifestado a ellos, me manifiesto a ellos y me manifestaré a ellos. Ellos me conocerán y me alabarán por mi obra, por ellos, en ellos y a través de ellos, siempre, 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 siempre presente. Siempre. Así que, ¿cómo pronunciar el nombre de Dios? Nadie sabe cómo se pronunciaba originalmente el nombre de las 4 letras. Lo mismo sucede con el nombre de Jesús. ¿Cuál es el nombre del Salvador? No, pero ¿cuál es el nombre? Si ustedes dicen, yo oro en el nombre de... ¿Se llama así? Bueno, si uno lo lee, ¿en qué escribían los apóstoles? ¿En qué idioma? ¿Alguien sabe? En griego. Cuando escribían sus cartas, ponían en griego Jesús. Jesús. Entonces se llama Jesús. ¿Por qué nosotros le decimos Jesús? Bueno, ahí hay un cambio en el idioma. En nuestro idioma cambió la J, antes se pronunciaba como una I, entonces arrastró el nombre de Jesús, entonces le pasamos de Jesús a Jesús. Ya está. Pero en griego los apóstoles decían Jesús. Pero sin embargo, en hebreo es Yeshua. Y otros dicen, no es Yeshua, es Yehoshua. No se trata de las letras puestas en el lugar exacto. Es quién es esa persona. En el caso de Jesús, ¿quién es el Cristo? Y lo que significa ese nombre en la historia de la humanidad. Por lo que pronunciar bien el nombre de Dios es abrazar el amor de Dios como Padre siempre presente. Así se pronuncia bien el nombre de Dios. Es decir, en cada situación, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Detrás y delante me rodeaste. Salmo 139:5. Al poco tiempo de comenzar en la iglesia, con ese pasado sin darme cuenta de ausencia de padre, cuando al poco tiempo comencé en la iglesia había una reunión y iban a orar por la gente, y yo pasé y alguien empezó a orar y empezó a orar algo que yo había orado en mi casa, y que yo había dicho, Señor, háblame, y Dios habló en mi corazón. Y cuando esta persona empezó a orar por mí, oró lo mismo, dijo lo mismo. Yo dije, oh, es Dios. Y seguí, hice unos pasos y otro oró por mí y dijo algo que nadie podía saber. Nadie sabía eso que él dijo.
Era Dios. Yo salí de ahí, me senté llorando y sentí la voz de Dios diciéndome, yo estaba. Eso fue más que suficiente para mí. Comprendí exactamente lo que me estaba diciendo. Nadie estaba, pero yo estaba. Yo estuve ahí. Uno nunca vuelve a ser el mismo cuando entiende esa verdad. Jamás, es imposible que uno vuelva a ser el mismo después de que entienda eso que acabo de decir. Mi Padre eterno había estado ahí en cada soledad, en cada dolor, pero yo nunca lo había percibido hasta ese momento. Dios no solo te creó, sino que al crearte pensó en relacionarse íntimamente contigo, estando presente en todas las etapas de la historia humana y en todas las etapas de tu historia en sí. Puedes caminar con Dios como Noé, como Enoc y como Noé. Puedes caminar delante de Dios como Abraham. Dios está contigo. Tu Padre está presente. Siempre presente. No es lo mismo orar pensando que Dios está lejos, que Dios está preocupado por otras cosas, como un padre desinteresado, que siempre está pensando en otra cosa. Orar queriendo convencer a un padre ausente porque tú lo necesitas. Es que te necesito, es que ayúdame. Orar a tu padre ausente no es lo mismo a orar teniendo la certeza de que tu Padre, Dios, te ama profundamente, como jamás lo podrías explicar, y que lleno de ese amor se relaciona contigo siempre, que te dice, hasta te dejo que me llames con un nombre que te recuerde mi promesa llena de amor por ti. Estuve en tu pasado siempre, estoy en tu presente siempre y estaré en tu futuro siempre. Soy la existencia misma. Soy la plenitud. El Dios que lo llena todo en todo y decidí que seas mi hijo amado y cercano. Cuando nadie estaba, yo estuve. En el momento justo, yo actué. Cuando nadie puede ayudarte, cuando nadie puede entenderte, cuando nadie puede llenar tu alma, yo estoy. Ven a mí. Aquí estoy. Lo que nadie puede hacer en el futuro, yo lo voy a hacer. Yo soy tu principio, el que te sustenta y el propósito por el que vives. Y quiero que lo recuerdes. Este será mi nombre para siempre. Lamentablemente algunos tienen simplemente un deísmo religioso. El deísmo es creer, bueno, hay un Dios, pero nos creó y nos dejó a nuestra suerte. Algunos van un poquito más allá y tienen un deísmo religioso. Algunos hablan de Dios, pero es un Dios distante, un Dios lejano que nos creó, vino hace 2000 años y volverá a reinar. Pero ahora estamos acá solos. ¿Que Dios te habla? Lee la Biblia. Que Dios está contigo, que lo experimentas, que experiencias sensoriales. Es un padre ausente. Necesitamos predicar el evangelio completo. Dios obró en el pasado, creando al ser humano, siendo el Dios de Israel y trayendo salvación a todas las naciones por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo cual fue anunciado poderosamente por la iglesia en el primer siglo. Dios sigue obrando en ese mismo poder de igual manera a través de la iglesia de nuestro tiempo. Dios está entre nosotros.
Y tercero, Jesucristo traerá a cumplimiento, a partir de su segunda venida, todas las promesas de Dios. Creemos en el Evangelio completo, pasado, presente y futuro. Mi hermano, si amas a Jesús, Dios te dice lleno de amor. Yo siempre estuve, yo siempre estoy. Y yo siempre estaré en tu vida, contigo, cerca, presente. Soy la plenitud en tu pasado, soy la plenitud en tu presente y soy la plenitud en tu futuro. Él no es como un padre que tal vez físicamente está ahí, pero mental y emocionalmente no. Él, a través del mismo nombre con el que se revela a nosotros, nos dice: yo soy Dios infinito, que no puedes explicar, pero que quise ser tu Padre siempre presente, siempre cercano, siempre estuve, estoy y estaré para ayudarte. Todo lo que soy y tengo lo he puesto a tu disposición en la oración en Cristo, y yo mismo estoy para ti. Y cuanto más me busques, más lo vas a notar, más lo vas a poder percibir. ¿Lo creen? Si Dios quiere, vamos a continuar el próximo domingo.